Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Psicoteca, con Miguel Ángel Alcarria. Estamos de regreso para continuar con ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles en La Voz dedicamos a la salud. Ha estado con nosotros Elena Kaliníkova, como siempre, hablándonos de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo, y ustedes saben que a continuación siempre damos un salto cualitativo y nos vamos a la salud de la psique, a la salud de la mente, y ahí quien nos echa una mano siempre es don Miguel Ángel Alcarria, que ya ha llegado. Muy buenas noches, don Miguel Ángel. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Muy buenas noches, don César, y muy buenas noches a la audiencia de La Voz. Muchos han criticado al empresario Alexander Lebedev, exbanquero y propietario del medio de comunicación The Independent, por ser este empresario de origen ruso. Sin embargo, es uno de los pocos medios que se han metido de lleno en uno de los mayores escándalos de la historia de Estados Unidos. Y a su lado, el escándalo de Mónica Lewinsky, que un presidente tenga un affair extramatrimonial, pues podemos calificarlo de juego infantil. Hablamos de la lista Epstein, sobre la que muy pocos medios se han atrevido a dar nombres. Una lista que afecta a figuras de alto perfil, como el duque de York, segundo hijo de Isabel II, el rey del pop, Michael Jackson, Richard Branson, el fundador de Virgin, el famoso director de cine George Lucas, la modelo Naomi Campbell, Bill Clinton, Donald Trump, Robert Kennedy Jr., Bruce Willis, Cameron Díaz y Leonardo DiCaprio. Claro, hay que decir que estar en la lista no significa necesariamente que estas personas hayan estado involucradas o hayan tenido conocimiento de lo que se hacía en esa famosa isla. No obstante, y teniendo en cuenta otra nueva lista que esperamos que salga también a la luz en breve, hay nombres que se repiten y los mismos medios que se atrevieron a hacerse eco de estos nombres que se hicieron públicos de la lista Epstein son los mismos que se han atrevido a dar algunos nombres de la lista de Puff Diddy. Entre estos nombres encontramos a Leonardo DiCaprio, de quien además pues también hay algunas fotografías un tanto peculiares, llamémosle así. Ya saben eso de que cuando el río suena, y es que el mayor escándalo es que volvamos a escuchar algunos de estos nombres con esta nueva lista. Ya saben, Epstein pues se hizo famoso por ser condenado por dirigir una red de prostitución internacional que supuestamente proporcionó niñas menores de edad a personas importantes dentro de la élite, y Puff Daddy, que lo más seguro es que pues, no hayan escuchado nada de él hasta que explotó este escándalo, pues es un rapero y productor musical que el pasado 16 de septiembre fue detenido y acusado de tráfico sexual, entre otras cosas. Pero con esta nueva lista todos nos preguntamos, ¿DiCaprio será el único que se repite? No lo es. Y esa es la razón por la que sería muy interesante tener las dos listas completas y cotejar esos nombres. Esperamos que eso pueda suceder algún día más pronto que tarde. Porque este segundo escándalo sexual salpica también a otras personas de talla internacional como Naomi Campbell, que también se repite, está presente en las dos listas. También salpica a Jennifer López, sobre la que también hay fotos bastante comprometedoras, Mariah Carey, David y Victoria Beckham, Ashton Kutcher, Beyoncé, Paris Hilton, Megan Fox, quien afirmó en su día consumir sangre de otras personas en algunas ocasiones con fines ritualísticos, entre otros.
Estar en la lista no significa haber participado o conocer el ilícito que se cometía, en este caso, en la mansión de Puff Daddy. Pero en el caso de esos nombres que se repiten, nos da mucho en qué pensar. Como mínimo, es que pues, no saben buscar relaciones que sean convenientes, ¿no? De igual forma, pues nos llama la atención que formen parte de esa lista la hemofílica Megan Fox, o que algunos de los casos vinculados a estas listas en algún momento de sus vidas hayan denunciado haber recibido algún tipo de abuso sexual. ¿Por qué? Porque en el supuesto en el que conocieran y o participaran de estas actividades ilícitas, no es descabellado pensar que una víctima se pueda convertir en un agresor. De hecho, eso pasa más de lo que pensamos. Hasta un 80% de los agresores primero fueron víctimas, lo cual obviamente no les eximiría de su responsabilidad. Estamos hablando de personas adultas que saben bien lo que hacen y lo que no hacen. Y por último, nos da mucho en qué pensar también ese supuesto suicidio de Jeffrey Epstein en agosto de 2019. Y cuando lo suicidaron, quiere usted decir. Lo suicidaron, yo estoy convencido de eso. O el no suicidio. Todo el mundo en Estados Unidos está convencido de eso, ¿no? Y la cuestión ahí es que como que está un poco paralizada la cosa, ¿no? A principios de año salieron algunos nombres de la lista, pero poco más. Parece que la investigación quieran dejarla morir, ¿no? En ese punto. También nos llama la atención el no suicidio, porque la teoría del suicidio ha sido descartada estas últimas horas de Liam Payne, quien en su momento señaló a Puff Daddy como alguien un tanto maligno. A algunos posiblemente les fue de perlas que sus vidas terminaran. Entre otras cosas porque en el caso del suicidio de Jeffrey Epstein, como decimos, paralizó parcialmente las investigaciones relacionadas con el caso. Pero más allá del movimiento Me Too, movimiento a través del que personajes como la gran actriz Ashley Judd, quien tuvo su gran momento a finales de los 90, principios de los 2000, o Terry Crews, quien además pues, de actor fue jugador de fútbol americano, han levantado la voz para denunciar el abuso que existe en Hollywood, y más allá de que puedan existir falsas acusaciones, que todo puede ser, lo de estos escándalos, lo que pone sobre la mesa, estos escándalos lo que ponen sobre la mesa es una realidad. El abuso existe y se ha instaurado en el mundo del show business como un patrón de conducta que no solo afecta al negocio del cine y que no solo afecta a Estados Unidos, afecta al entorno musical, al entorno religioso. Recuerden aquella hipoteca sobre la oscuridad del mundo en la que abordamos este fenómeno, el abuso en el ámbito religioso, afecta al ámbito político, deportivo, educativo. Dentro de nuestras fronteras también tenemos nuestros escándalos, el más reciente, el vinculado a Íñigo Errejón. Esperemos que su inocencia o su culpabilidad se demuestre en los tribunales y no solo se juzgue en los medios de comunicación, porque eso es lo que después termina pasando, que las cosas no van más allá judicialmente. Y como no van más allá, pues cada uno piensa lo que quiere pensar y se desconocen las pruebas que sustentan las acusaciones presentadas. Pero no solo está el caso de Íñigo Errejón, también está el escándalo que acaba de destapar el exconcursante de Supervivientes, Abraham García, quien en un podcast recientemente pues, ha llegado a mencionar que muchos contratos de televisión llevan implícito en el contrato prestarse a cierto tipo de relaciones sexuales. De hecho, llega a decir que si hubiera sido gay, pues habría llegado mucho más lejos en el mundo de la televisión. Y algunos pensarán que este tipo de afirmaciones del mundo del artisteo español pues son inverosímiles, pero como ayer comentaba pues en abierto en Twitter, pues tuve un paciente en su día que le pasó algo muy similar en el ámbito del cine español. Y pues porque los psicólogos nos debemos, ¿no?, a nuestros pacientes, a la confidencialidad, pero lo que sí puedo decir es que la realidad es mucho más escandalosa de lo que explica Abraham García. Y cuando digo mucho más, es mucho más escandalosa. Y además no solo vemos que el abuso existe, el mal existe y es tan real como que respiramos oxígeno.
sino que los agresores actúan con total impunidad porque aunque creamos que vivimos en un mundo libre, vivimos en un mundo sujeto a la tiranía del poder, la tiranía de la influencia económica y de la influencia política, la tiranía de quienes parecen estar por encima de la ley hasta que por una u otra razón caen en desgracia. ¿Y por qué nos atrevemos a decir esto? Porque, como comentaba, aunque estos casos salgan a la luz pública, rara vez terminan con las consecuencias legales y sociales que deberían tener. En lugar de eso, vemos acuerdos extrajudiciales, posibles silencios comprados u obligados y un sistema judicial que parece estar más interesado en proteger a los poderosos que en buscar justicia para las víctimas. Justicia para las víctimas y una verdadera sentencia que permita que estos agresores además sean rehabilitados, porque en tanto que no son sentenciados, pero tampoco se les da la oportunidad de ser rehabilitados. Y el peligro en la sociedad sigue ahí. Y pues no es solo un problema de la justicia, sino también de los medios de comunicación que cubren y que no cubren la noticia. Lo hemos visto con los casos de la lista Epstein, de la lista Puff Daddy o el caso Hunter Biden. Existen silencios muy cómplices, porque sin la presión mediática, pues muchos casos simplemente quedan sin resolver y pasan al olvido. Y, por otro lado, tenemos una sociedad amnésica que, pues, a la mínima olvida, y estos personajes solo necesitan una buena campaña de marketing para que la sociedad pase página y vuelvan otra vez al estrellato. No olvidemos que para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Y en este caso, pues la lucha contra el abuso no solo es una cuestión de justicia, sino también de humanidad. Humanidad en referencia a las víctimas que se merecen todo nuestro apoyo. Hablar de abuso, de maltrato, de violación, pues no es un tema trivial y esa es la razón por la que hoy decidimos, una vez más desde la Psicoteca, decidimos dar voz a aquellos que muchas veces son silenciados, las víctimas mujeres, víctimas hombres y las víctimas que más nos llegan al corazón, los niños, que están indefensos siempre frente a esos depredadores sexuales. Un 45% de las víctimas son menores, no lo olvidemos. Depredadores, como decíamos, que conviven, que están entre nosotros y que en al menos el 30% de los casos se trata de conocidos, amigos o familiares. De ahí que exista siempre un cóctel de emociones tras el abuso que impida muchas veces denunciar lo ocurrido. Miedo, vergüenza, inseguridad, culpa. Solo en España son denunciadas cada día 14 violaciones y 55 agresiones sexuales. Una cifra verdaderamente escandalosa, pero más escandalosa es la cifra negra, que multiplicaría por hasta 7 esa cifra contemplando todos los tipos de abuso que existen, porque solo el 15% de las víctimas termina denunciando. Se trata del delito grave menos denunciado que existe, cuya tasa de falsas denuncias es realmente baja. Estamos hablando de más o menos como máximo un 2%, menos de un 2% de los casos. Pero que no sea denunciado no significa que no deje huella, que no se produzca un agravio importante, pues el coste de por vida por víctima en estos casos en los que se atenta contra la libertad sexual de la persona, contra su integridad sexual, supera los 100.000 euros, teniendo en cuenta gastos sanitarios, bajas laborales, tratamiento psicoterapéutico y cuando se denuncia, obviamente, también teniendo en cuenta los procedimientos legales correspondientes. Y el tratamiento psicoterapéutico siempre es más que necesario. Más del 30% de los casos terminan desarrollando un trastorno por estrés postraumático. Podemos decir que en toda regla se les joroba la vida. Además del trastorno por estrés postraumático, el 20% termina desarrollando un trastorno depresivo. Del 10 al 20% desarrolla algún otro trastorno o sintomatología del espectro ansioso, como por ejemplo ataques de pánico. El 15% de las víctimas reporta haberse autolesionado y el 10% desarrolla dependencia al alcohol o a otras sustancias como método para lidiar con el trauma.
Estos son solo pues, algunos de los trastornos o sintomatologías más frecuentes, a la par que más evidentes en las víctimas, los cuales ponen de manifiesto el impacto psicológico del abuso. Estos son fácilmente identificables, sin embargo, existen consecuencias, efectos que en ocasiones no son tan evidentes, como por ejemplo, en primer lugar, la dificultad para confiar en los demás. Recordemos que una gran parte de las situaciones de abuso y agresión sexual se llevan a cabo por parte de personas de confianza. Imaginémonos entonces la situación de fragilidad en la que se encuentra una persona abusada por alguien en quien había depositado su confianza. Podemos decir que la confianza es uno de los pilares fundamentales en nuestras relaciones, y cuando esa confianza se ve traicionada de una forma tan brutal, porque no solo hay un abuso físico o sexual, sino también un abuso emocional, cuando había confianza depositada en la otra persona, el daño que se produce es muy profundo, es un quiebre emocional que afecta no solo a las relaciones presentes, obviamente a la relación con el agresor, sino también a las relaciones futuras. Como respuesta a este abuso, la mayoría de personas terminan desconfiando incluso de sus amigos o de sus familiares. Evitan el contacto por miedo o por temor a no ser comprendidos, por miedo a sentirse juzgados, rechazados en el momento en el que comparten su trauma, y terminan alejándose de ese núcleo de confianza y protección que por lo general está configurado por la familia y los amigos. Se aíslan del entorno cercano y el entorno laboral. También puede ser un problema debido al abuso de poder asociado a la agresión. Empiezan, por tanto, o pueden llegar a tener dificultades con la autoridad, porque la autoridad es concebida desde el momento de la agresión como una forma de abuso, de control y dominación que viola la libertad personal y limita la libertad de decidir. Se asocia autoridad a opresión, sobre todo cuando estamos ante un abuso en el que se ha utilizado la coacción o el uso de poder para controlar, cuando las personas, cuando las víctimas han sido sometidas a una dinámica de subyugación física, sexual o emocional, para que no cuenten además lo sucedido. Y en el ámbito de las relaciones de pareja, en muchos casos las víctimas desarrollan problemas más o menos pequeños en las relaciones íntimas. Responden de forma desagradable al toque, se predisponen de forma negativa al hecho de intimar, aunque finalmente puedan intimar, presentan dificultades al menos al inicio, o pueden sentir dificultades para experimentar placer durante el acto sexual. Claro, si una gran parte de las víctimas son agredidas cuando son menores de edad, estamos hablando de que la mayoría de estos efectos no tendrán lugar sino en el medio o largo plazo. Que no exista una sintomatología o unos efectos claros en el corto plazo no significa que ya nos hemos librado, que es lo que muchos padres llegan a pensar cuando no observan efectos evidentes del trauma en el corto plazo. Las heridas emocionales profundas, el trauma, no siempre se muestran de forma inmediata, porque los efectos suelen aparecer cuando las experiencias traumáticas resuenan con nuevas vivencias que evocan algún aspecto del trauma o confrontan con la realidad que se ha vivido. Esto es debido a que cuando estamos hablando de abuso infantil, sobre todo, puede que se haya bloqueado temporalmente el recuerdo traumático por no tener la madurez suficiente para comprender la magnitud del abuso. Hasta que no despiertan sexualmente, no son verdaderamente conscientes de la magnitud de lo sucedido. Y estos recuerdos, por lo general, afloran en la adolescencia, con el despertar sexual, lo cual permite comprender que lo que sucedió pues, fue sexual y además no fue consentido, estuvo mal, y que tuvo lugar ejerciendo un abuso de confianza o un abuso de poder. Y este es uno de los motivos por los que hasta un 50% de las víctimas de abuso sexual infantil, por tanto, en torno al 25% de las víctimas globales de abuso o agresión, desarrollan sintomatología tardía. Por tanto, no es algo atípico encontrarnos con efectos a largo plazo.
Estos efectos puede que se muestren de forma inmediata, o que no, como decíamos. Que no, pues debido a ese bloqueo temporal del recuerdo, por no tener la madurez suficiente para comprender. Y también pues puede ser que no se muestre de forma inmediata debido a que pues, el abuso ha sido progresivo y prolongado o recurrente, de forma que la víctima llega a normalizar el comportamiento abusivo. No es consciente del daño que está sufriendo durante el desarrollo del abuso hasta que se expone pues, a una relación normal, a una relación sana que le permite comparar y diferenciar lo que es saludable de lo que es tóxico y abusivo, o hasta que su agresor decide romper la relación y entonces abren los ojos sobre quién es realmente el agresor. Y de hecho, esta es una de las características propias del síndrome de Estocolmo. La víctima normaliza el abuso. Inclusive, pues llega a convencerse de que ese abuso es una forma más de amar o de proteger y con ello pues minimiza el daño sufrido porque la víctima ha sido condicionada a aceptar esa dinámica de abuso como algo intrínseco o propio de la relación. No sabe diferenciar qué es amor y qué es abuso. Existe una clara confusión entre estas dos realidades porque solo han vivido el abuso y no el amor por parte de su agresor. Y por último, estos efectos puede que se muestren de forma tardía porque se haya producido una disociación en la que la víctima desconecta de la realidad como una forma de autoprotegerse del sufrimiento inmediato. Por tanto, como una estrategia de supervivencia que le permite funcionar correctamente en su vida cotidiana sin los efectos del trauma, al menos sin los efectos más llamativos de ese trauma. Y esta disociación puede darse de diferentes formas. Puede que la persona recuerde el suceso, pero que haya desconectado las emociones generadas por el abuso del hecho abusivo en sí. Por tanto, las preguntas dirigidas a estas personas, cuando le preguntas si lo recuerdan, te dicen sí, que sí lo recuerdan, pero el recuerdo no le evoca absolutamente nada a nivel emocional porque las emociones relacionadas con el abuso han sido disociadas, lo cual provoca que la víctima presente dificultades para identificar y comunicar sus sentimientos, así como para procesar el trauma de forma efectiva. Y esto es debido a que el cerebro ha desconectado los sentimientos negativos del recuerdo para evitar una sobrecarga emocional. Esto no significa que el trauma no esté, que el trauma esté ausente, sino que está bloqueado al menos de forma parcial. En segundo lugar, puede que estemos ante una amnesia disociativa temporal que haya durado inclusive años y que la persona pues presente dificultades para recordar detalles importantes del abuso. En este caso, la intensidad emocional es la que suele ser responsable de estas lagunas mentales. Y estamos ante un cerebro que se ha autoprotegido, bloqueando el acceso a ciertos recuerdos como una forma de respuesta a eventos demasiado dolorosos o estresantes. Y aquí, cuando la persona permite que afloren ciertos recuerdos a través de la asociación con ciertas sensaciones corporales experimentadas, hace clic y empieza a sanar lo ocurrido. Obviamente, con el acompañamiento psicoterapéutico adecuado y contando pues con una relación de confianza con ese psicoterapeuta. O puede, esta es la tercera opción, que la persona recuerde lo sucedido pero que sienta que es algo parecido a una ensoñación. La víctima puede a lo mejor recordar lo sucedido pero como si se tratara de una tercera persona, observando lo ocurrido desde afuera. Y este fenómeno es fruto de otro mecanismo del cerebro que se pone en marcha para intentar proteger esas emociones, esa integridad psicológica, distanciándose emocionalmente del dolor del abuso y que en el proceso crea pues una cierta desconexión con la propia identidad. Tanto así que la persona duda de la veracidad del abuso o duda que eso haya ocurrido con ellos mismos, ¿no? Que no sea que haya sucedido con otra persona. Cuando la persona afronta la realidad, que no se trata de un sueño, sino que pasó realmente el proceso de sanación, pues se empieza a activar
de una forma asombrosa en estos casos. Y aquí, una vez más, pues necesitamos un terapeuta a nuestro lado. La intensidad de estos daños emocionales dependerá del tipo de abuso, la duración del abuso, la respuesta de la familia, de ese círculo de confianza, si otorga credibilidad o no al testimonio, el apoyo social disponible para afrontar el trauma y las características propias de la víctima, si es más o menos ansiosa, resiliente. Y como decimos, las experiencias traumáticas pueden despertar a veces mediante vivencias que evocan algún aspecto del trauma o que confrontan con la realidad vivida. Puede que en la adolescencia se reactiven ciertos sentimientos de vulnerabilidad cuando la persona se expone a ese primer amor romántico o platónico. Puede que en la juventud se reactive en esas primeras relaciones íntimas, o puede que sean las dinámicas de poder propias del mundo laboral y de otros entornos las que despierten todo ese embrollo emocional que es, a final de cuentas, el trauma emocional. A veces las víctimas no son conscientes, no asocian los problemas que están viviendo con el abuso sufrido, pero cuando observamos reacciones intensas y desproporcionadas ante estímulos específicos, patrones de evitación persistentes o una marcada dificultad para establecer relaciones saludables, estamos ante un posible trauma emocional. No sabemos si es de tipo sexual, pero sí estamos seguros de que estamos ante un trauma emocional. Este puede tener diversas manifestaciones. Puede aflorar en forma de ansiedad, somatizaciones como dolor crónico, problemas gastrointestinales, en forma de ciertos patrones de conducta autodestructivos, sentimientos de desamparo profundos, problemas de regulación emocional, comportamientos de hipervigilancia. Existen diferentes formas en las que el trauma emocional puede emerger, incluso mucho tiempo después del abuso, pero finalmente las relaciones interpersonales suelen ser el escenario en el que el trauma aflora y se refleja. Uno de estos escenarios interpersonales en el que pueden aflorar los efectos del abuso es en el terreno sexual. Algunos pueden crear una cierta aversión al sexo y al contacto íntimo, considerarse inclusive falsamente asexuales, cuando lo que hay detrás verdaderamente pues es una aversión causada por el abuso. Por tanto, en estos casos estamos ante una respuesta sexual vinculada a una memoria traumática que asocia el sexo con dolor, humillación, pérdida de control o invasión de la intimidad. Y para evitar cualquier situación que pueda reactivar emociones asociadas al trauma, la víctima usa la aversión como mecanismo de autoprotección frente al pasado y frente a lo probable. Me explico. Frente a la posibilidad de que un nuevo daño pueda llegar a producirse. Esta aversión al sexo puede ser extrema o manifestarse en forma de desconexión emocional durante la intimidad sexual. Afrontar el sexo como una forma de automatismo en el que el cuerpo está presente, pero la mente y las emociones están ausentes. Este tipo de disociación, disfrazada de asexualidad, no es más que pues, una extensión del mecanismo que la víctima desarrolló en su momento para enfrentar el dolor del abuso, permitiéndole sobrevivir emocionalmente en el momento de la relación sexual abusiva. Y en el otro extremo, si en un extremo tenemos la aversión al sexo y al contacto íntimo, en el otro extremo hay víctimas que desarrollan patrones de promiscuidad e hipersexualidad como un modo de intentar recuperar el control sobre su propio cuerpo y su propia sexualidad, como una forma de intentar reparar, entre comillas, la percepción de vulnerabilidad que el abuso les dejó. Este comportamiento pues, puede estar impulsado por una necesidad de afirmación y validación, de yo valgo, tengo un valor, soy deseable, necesidad que puede marcar el espectro de la identidad y las preferencias sexuales, puede estar impulsado por una necesidad también de cortar la conexión con el dolor emocional, conectando con el placer. Aquí es cuando en situaciones de frustración este tipo de perfil
busca siempre el contacto sexual o la pornografía como una forma de evasión del sufrimiento emocional, o puede estar impulsado por una búsqueda de afecto mal enfocado, porque la víctima ofrece sexo buscando afecto y al no ver satisfecha esta necesidad sigue intentándolo, introduciéndose en una dinámica adictiva. Sin embargo, de ambos enfoques de afrontamiento tenemos por un lado la aversión, por otro lado tenemos esa hipersexualidad. La hipersexualidad es esa forma de afrontamiento que genera más conflictos emocionales. ¿Por qué? Porque termina intensificando a menudo ese sentimiento de vacío, de desconexión, sufrimiento y baja autoestima. ¿Qué factores son cruciales en la recuperación de una persona que ha sido víctima de abuso? ¿Cómo podemos ayudar en estos casos? Pues, en primer lugar, es necesario el apoyo social y familiar. O sea, los amigos, la familia, es esencial que el entorno más cercano brinde comprensión, empatía y apoyo emocional, que no cuestione ni juzgue el relato de la víctima, un relato muchas veces lleno de lagunas, de autocuestionamientos, de dudas, de inquietudes, de culpa, de vergüenza. Si acude la víctima a uno es porque ha podido sacar fuerzas de flaqueza para mostrar su vulnerabilidad, y lo que menos podemos hacer en esos momentos es cuestionar o dar consejos. Solo debemos escuchar y validar, crear un espacio seguro pues, que permita la expresión emocional y ofrecer un apoyo incondicional que permita que esa persona pueda tomar las medidas necesarias, pueda denunciar o hacer lo que necesite, ir al psicoterapeuta, resolver su situación. En segundo lugar, establecer conexiones de confianza en la vida diaria. Es crucial ayudar a esa persona a mantener una confianza con su círculo más cercano para mitigar el daño emocional profundo causado por el abuso, especialmente si el abuso fue perpetrado por alguien cercano, y reconstruir la confianza con otras personas, desarrollar amistades, retomar esa sensación de normalidad con ese entorno más cercano, pues facilita de forma paulatina la apertura emocional, una apertura emocional que es necesaria para poder sanar el trauma. Y, en tercer lugar, dirigir a la víctima a una terapia psicológica especializada en trauma emocional que pueda abordar el trauma, así como sus efectos: ansiedad, depresión, riesgo suicida, autólisis, consumo de sustancias, comportamientos compulsivos o ese trastorno por estrés postraumático, que muchas veces cuando pensamos en ese trastorno por estrés postraumático pensamos solamente en esos militares, ¿no?, que volvían de la guerra, traumatizados por la guerra y que tenían esas experiencias en las que vivían de una forma muy vívida situaciones de la guerra en un contexto de no guerra, en un contexto cotidiano. Pero existe otro tipo de forma en la cual se puede vivir ese trastorno por estrés postraumático. Estamos hablando del trastorno por estrés postraumático complejo, que se expresa en forma de alteraciones en la regulación emocional, dificultades significativas para manejar la ira, la tristeza, la ansiedad. En este sentido, cuidado y no confundamos un trastorno por estrés postraumático con un trastorno bipolar, un trastorno límite. Más del 75% de las personas diagnosticadas de trastorno límite de la personalidad han experimentado abuso físico, sexual o emocional en la infancia. Es importante ahí realizar un buen diagnóstico diferencial. Se expresa en forma de una autoimagen negativa persistente, marcada por la vergüenza, la culpa, la indefensión, el estigma o un sentimiento de insuficiencia o inutilidad, dificultades severas para confiar en los demás, o todo lo contrario, una búsqueda constante de esa figura de El Salvador, depositan su confianza en absolutamente cualquier persona. Y, por último, una percepción distorsionada del agresor, que puede ir de la idealización y gratitud a una preocupación excesiva por conseguir venganza. Y en cualquiera de los casos, la búsqueda de venganza no es el camino para sanar, porque la búsqueda de venganza no nos permite pasar página. Que el abuso existe es una realidad innegable. Que como sociedad necesitamos estar sensibilizados y aceptar que esto es una realidad y que las víctimas necesitan espacios seguros de forma urgente, también es incuestionable. Hay víctimas
que a pesar de las supuestas leyes que tenemos en beneficio de ellas, pues siguen estando expuestas a sus agresores. Y el silencio, mirar a otro lado, no es una opción cuando se trata de enfrentar el mal. Necesitamos ser luz en medio de las tinieblas y ahí tenemos un papel clave a desempeñar como sociedad. Dicho esto, don César, pues nos vemos y emplazamos a la audiencia a seguirnos escuchando en la Psicoteca el próximo miércoles aquí en La Voz. Pues muy bien, me parece estupendo. Y yo le voy a despedir hoy con una canción, un clásico de la música country que formaba parte de la banda sonora de esa magnífica película que se titulaba Nashville. Y era una canción que se titulaba For the Sake of the Children, es decir, por causa de los niños, y que señalaba que a veces en esta vida pues hay que hacer sacrificios y sacrificios dolorosos, pero que merece la pena hacerlos si al final es en bien de los niños. Muchísimas gracias por todo, Miguel Ángel, y nos encontramos la semana que viene, Dios mediante. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Y con estos compases de For the Sake of the Children hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.